¿Está bien? ¿Se escucha algo? Hola. Estamos hablando ahora que tenemos un micrófono. Lo que a mí me parece, ¿no? Cuando la gente o nosotros y con otros, al juntarse a hablar, hay un agujero en el tema de ¿de qué hablamos? Sí, eso. Porque todo se ha banalizado un poco o se ha saturado. Esto es una charla que hacemos, que vos habrás visto, ¿viste? Una charla con mis imágenes y Pedro hace... sobre arquitectura peronista. Sobre todo, de todo, ¿no? De iconografía. Bueno, el asunto es que, hablando con el griego, ¿viste? Con Marcelo, qué sé yo, bueno, pero busquemos algo, queríamos hacer algo distinto, ¿viste? Como que forcemos la cosa para... Claro. Y entonces se me ocurrió peronismo... poesía y locura. Ajá. Claro, como para sorprender. Y entonces, más o menos explicándolo, ¿no? Una praxis poética nos acerca a los bordes de las palabras y a un goce insensato, sin especulación. Por eso decimos qué locura cuando participamos de esos momentos maravillosos, en los que se revela una intensa verdad y las palabras se nos escapan, como dice el gran poeta Hölderlin, en tierras extrañas casi perdemos el habla. Frente a la imagen se experimenta algo de esa locura sin palabras. Se dijo que la locura es la madre de la sabiduría, nunca lo es la prudencia. No se trata de enloquecer, se trata de extraer sabiduría de la locura. La propuesta es tratar de llegar al borde de esa tierra extraña en la que todos nos encontramos, ante ese colosal cambio de paradigma que está aconteciendo y que nos pone al servicio de viejos amos metafísicos. Otra vez el gran poeta nos aclara, pleno de mérito, pero es poéticamente como habitamos este mundo. Y allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Finalmente recordemos que allí afuera la vida es algo que ocurre, más allá de los deseos de los poderes. La vida se mueve y muta, más allá de los idealismos de la política, está la locura, la poesía y la imagen. Allí podremos volver a encontrar las palabras. Están invitados a esta ceremonia de inmersión en aguas desconocidas. Se recomienda no asistir con flotadores socialdemócratas ni con patitos inflables ideológicos. Bendiciones para todos. Sería el mensaje. Es la búsqueda, para mí, claro, bendiciones para todos. Es muy lindo cómo reingresó la fórmula bendición, esa la coloquialidad natural y un poquito irónica, así como está puesto ahí. Porque usted puede decir, lo pusimos porque lo pusimos con cierta ironía. Pero está ahí. Pero ahí está puesto, bueno. El teléfono para Lacan, ¿no? Claro. Si decís, pero no, toda la atención, gnosis, catolicismo es histórica y en general en eso la Iglesia siempre ha sido sabia de ponerle un límite a la gnosis por sectaria y en el fondo, porque parece compleja, pero es simple. O sea, porque ¿de qué te facilita la gnosis? Sí, en realidad no tenés que involucrarte mucho. Te entregás a algo ya sabido como un iniciado y te excluís del mundo, de la realidad, de la política. Si vos ves todos los evangelios apócrifos quitados por la Iglesia, vos decís, qué censuradora la Iglesia quitaron. Pero son todos relatos de fantasía demasiado fácil para el hombre. Tal cual, sí. No, o sea, no hay responsabilidad personal. En el fondo, no hay responsabilidad personal. Y entonces en eso, la Iglesia, que siempre parece, los conservadores, en realidad, la ortodoxia... Después dentro de esos juegos está el refugio de la Edad Media, ¿viste? El medievalismo, ¿viste? Que otra cosa que es un dolor de huevo, ¿viste? Sí, porque hay idealización. ¿Viste? Ese idealizar ese periodo. Y por otro lado, hay un anatema contra el Renacimiento detrás de todo eso, ¿no? Como que el Renacimiento puso luz en lugares que deberían permanecer oscuros, digamos, una cosa así. Claro. Entonces, viste, se la agarran con Marsilio Ficino, viste, que los tipos que fueron los que divulgaron y que abrieron cierta... Pero está bien, el problema es ir en contra de un devenir, viste, que es lógico, que no podés parar. O sea, una vez que esto, viste, el problema del arte, porque esa es la otra, una vez que saliste del ícono, estás en un quilombo. A ver si tengo suerte y lo encuentro. Panofsky es como el gran alumno de Avi Warburg, ¿viste? Es un tipo de los más interesantes. Tiene todos los textos de él, son muy interesantes. Y este es un análisis básico, que es el ícono cuando pierde la centralidad, o sea, cuando el eje deja de ser el eje vertical,
deja de partir al personaje por el medio, es un eje mediano. Cuando deja eso y se corre 15 grados, o sea, de esto que era la mirada fija del ícono, que no encarnaba ningún problema, fondo dorado, no había ninguna, o sea, era un espacio que no te pertenecía, el espacio divino y el espacio del hombre que observa al espacio divino. Eso estaba perfectamente Estaba delimitado. perfectamente, porque no había espacio. El ícono por eso te miraba de frente. Cuando el ícono gira 15 grados, que acá está esquematizado, o sea, hace así, y te mira con un ojo fundamental, o sea, te mira con los dos ojos, pero este ojo por uno más está en el medio, este es el ojo que está de pronto invade el eje, y el eje entonces se corre, esos 15 grados, hace que aparezca un espacio. O sea, ¿cómo es que hace así? Entonces hay algo ahí. O sea, empieza a ver la necesidad de esto, de un modelado. Claro. Y si estás modelando, estás generando espacio, porque es una forma que está hacia adentro de la superficie de lo que está visible, hay algo hacia adentro que te permite modelar algo. O sea, aparece una cosa. Aparece una profundidad. Entonces hay una profundidad. Claro. Y ahí de ahí en más no paro más. Hasta estamos, el barroco, el barroco y pasando el barroco. Estamos como pasando todas Claro, estamos de nuevo girando adentro de un espacio que antes era reservado al espacio místico, al espacio divino, y ahora es un espacio que podemos practicar nosotros también. Entonces estamos compartiendo el espacio con los dioses. Claro. Por otro lado, hay una pérdida ahí, hay una gran complejidad, que es la complejidad que plantea el barroco. Exacto. ¿Dónde carajo está el Cristo en un cuadro de Tintoretto? Está dentro de una turbina. Claro, está turbinado dentro de un espacio donde hay hombres también. Entonces estamos compartiendo. Hay un gran quilombo. ¿Viste? Empezás a meterte en un quilombo, claro, y vos no podés rechazar, porque claro, ¿cómo haces? Rechazás el Renacimiento, porque todo esto te lleva al Renacimiento. Y entonces la Edad Media está más tranquilo porque no tenías estos desafíos, porque claro, son todos desafíos. No sé, es un problema ese. Claro, la ilusión de que no hubieran existido, que claro. Si no hubieran existido... todo sería mucho mejor, ¿no? Sí, o sea, en realidad es una visión de que todo va decayendo. Claro, hay una decadencia, una disolución, que es la visión de Ébola, ¿viste? Si eso, ¿no? Cuando vos lees Cabalgar el Tigre... Ese tema. Es inevitable pensar todo como una gran decadencia. Exactamente, claro, eso y ese es hacia ahí te lleva todo el problema de estos... Estamos tentados hoy por hoy también. Sí, claro, parecía que lo estamos viendo, pero siempre es así. O sea, siempre hay una... digamos, son los ciclos, ¿no? Panofsky tiene otro libro muy interesante que está por ahí, que es Renacimiento y Renacimientos. O sea, siempre hay renacimientos, siempre hay barrocos. Hay un barroco del gótico, hay un barroco del románico. Como un momento lógico estético. Son pulsaciones de los tiempos, ¿viste? Del arte incluso, ¿no? Que la cosa, de pronto hay una claridad meridiana, todo se tranquiliza y de pronto se agita. Y de pronto se vuelve barroco, empieza a plegarse, todo aquello que estaba liso, plano y bien medido, pierde la medida y entonces se pone oscuro, aparecen rincones de oscuridad. Esos siempre son los periodos barrocos. El flamígero del gótico es una forma barroca del gótico, digamos, y en el román... ¿Más exasperados? Sí, son como momentos en los que se pierde el eje, ¿viste? O sea, hay momentos en que tenés el eje, ¿viste? Está el ícono, y hay momentos en que hay una mirada lateral que te lleva a que todo se empieza a plegar, y entonces como hay plegamientos, hay los lugares que no podés acceder y demás. Daniel, serían como... momentos o configuraciones estéticas de tonalidades existenciales. Claro. Como si en cada arco dramático de modos de arte, de representación, aparecieran como tonos, me sale decir, ¿no? Tonos de la existencia que se reflejan y se buscan, las dos cosas, en las figuras, en las imágenes, en una manera de componer. ¿No? Sí, eso es lo que pasa. Y una lectura del espacio, o sea, del espacio real, ¿viste? O sea, cada uno, o sea, hay un problema y cómo vos capturás, porque el arte no es gratuito en el sentido de que aparece por el talento impresionante de un personaje, genera el arte, genera el renacimiento, digamos, porque estaba Rafael, porque está...
no es así. Es al revés, más bien el momento. Claro, entonces, ¿cómo aparece ese momento? Sí, ese momento que, por otro lado, bueno, si vamos a indagar, tiene muchos estudios en eso, no hay que inventar nada, pero digamos que no es debido al talento de los artistas solamente, ¿no? El talento de los artistas le da motor a eso. Está en dialéctica con un proceso colectivo, no en el sentido meramente sociológico, cósmico humano, ¿no? Exacto. De emergencia de momentos humanos. Un momento, claro, un momento en que es un tema, porque la relación con la divinidad, ¿no? Que es la clave de todo esto. ¿Por qué se inventa la pintura? Porque está Cristo, ¿viste? Porque hay un personaje ahí que irrumpe en la realidad, que pierde, encarna, que se encarna, ¿viste? Y que toma rostro. Claro, que le pasan cosas. O sea, pues los dioses si no eran distancia, ¿viste? Será, qué sé yo, el dios estaba ahí, es una piedra. O sea, como que se plasman los hechos, claro. el viejo anhelo bíblico, muéstrame tu rostro. Claro. Bueno, acá estoy. Y el tipo aparece, ¿viste? Entonces tiene una vida, tiene sus angustias, les pasan un montón de literalmente cosas. Claro, tiene rostro. Y entonces se inventa la pintura. Claro. La pintura se inventa porque hay un tipo que anda dando vuelta por los lugares, ¿viste? Que dice que es Dios encima. Entonces todo se produce una especie de escándalo espacial, ¿no? Que es la pintura precisamente. Porque si no, todo estaba mucho más tranquilo, con los egipcios, con todo. No había escándalo. Sin embargo, la pintura, ¿qué hace? Escandaliza y de vez en cuando se la agarran con los pintores, ¿viste? Aparece la Inquisición, aparecen reclamos de todo tipo, hasta la actualidad. Claro. ¿No? Claro. Hasta la actualidad. Entonces, claro, ya parecería ser que el arte contemporáneo ya dijo demasiado, o sea, se fue al carajo y ya entró en la etapa de disolución. Claro. Y entonces, y el arte en general, ¿no? Pero la pintura es muy interesante porque la pintura, o sea, las artes visuales es el alimento, o sea, la filosofía y todo siempre se alimenta más que nada por la mirada, ¿viste? Con el poema, pero con la mirada. La mirada es muda, ¿viste? Hay algo todavía más pesado, ¿no? Cuando se mira. La pulsión escópica, ¿viste? Todos los fantasmas, no se construye el mundo, se construye con la mirada, ¿viste? Sí, a la larga. Sí. Pero, y entonces, claro, se la pasa de escándalo en escándalo la pintura, claro. Desde hace mucho tiempo, con la última irrupción de las vanguardias también. Pero este sobregiro de escándalos y demás hace que al mismo tiempo vuelva, o sea, está volviendo un nuevo periodo clásico, tal vez hasta un nuevo renacimiento, porque esto es una prolongación muy prolongada en el tiempo de una especie de barroco medio infame, ¿viste? Que ya se ha deslizado, sí, se ha caído se ha tirado de la cornisa varias veces, ¿viste? Claro, un barroco enloquecido, digamos. Suicidios, ¿viste? Suicidios uno tras otro. Entonces hay un reclamo lógico de aquietar las cosas. Uno podría decir que hay me suena así, una nostalgia del ícono. Claro. Como una nostalgia en medio del caos total, volver a ordenar. Libertad, un eje, Exacto, alguien en quien mirar, digamos, como que se pasó de esos 15 grados que vos decías a una especie de 360, 540 grados, a un tronco una infinito, turbina y que uno visual. Lo que estuviera buscando otra vez es exactamente, encontrar un eje, ¿no? Eso sería perdóname que interrumpa, es volver a buscar la imagen y semejanza, el Selem de Elohim, que es a imagen y semejanza. Exactamente. Hay quien dice, bueno, después de Copérnico no sabemos dónde estamos en el universo, no, porque estamos como perdidos. Tal cual. Y está bueno porque eso amplió el mundo, pero también nos desbarrancó. Y entonces, a mí me parece que algo del debate actual en la estética, en la filosofía, en la política y en la vida cotidiana de cada uno, es volver a encontrar un eje en el que mirarse. Es volver a buscar el espejo en un punto, ¿no? Porque el ícono es un espejo no trivial, digo, porque no es un espejo con una asimetría constitutiva. Exactamente. ¿No? Bueno, esa es la recta vía esmarrita, digamos, que reclamaba el Dante, ¿no? Claro, que, bueno, esa recta vía que es el eje en la pintura, es esto, ¿no? O sea, esa es la búsqueda, creo que es la búsqueda, por eso esta novedad de los chicos que se bautizan, ¿viste? Eso es lo mismo, el ritual, o sea, lo que el ícono es en lo iconográfico, en lo pictográfico, el ritual lo es en las prácticas. En las prácticas humanas, claro. El bautismo, digamos,
me permito ponerlo en esta serie, en la serie de las coreos de TikTok, que es como, ¿no? Como un ritual permanente, Bueno, es un momento de cierta detención de los cuerpos también en un lugar. Sí, claro, esa es la búsqueda que uno puede dar. Exactamente, ¿no? Y yo lo que leo de lo que vos contás y lo que hablábamos antes es, bueno, en esa nostalgia del ícono, cómo hacer una nostalgia con futuro, no hacer una nostalgia regresiva, así como de querer volver a algo que no vamos a poder volver. Borrar el tiempo. ¿No? O sea, cómo tramitar esa búsqueda. El tema me parece, como nada tiene límite, nada tiene sentido, entonces ningún contenido es tal. Tal cual. Y ninguna transgresión tampoco es tal, porque si no hay borde. Ahora, el tema es encontrar como la subjetividad dispuesta a que haya borde. Porque bordes hay. Sí, claro. Lo que no hay son como disposiciones personales a encontrarse a la búsqueda de un borde. Yo siento que en el arte, en la socialidad, en la política, es el regreso de la línea en ese sentido, ¿no? Sí. Y hay una cosa que nosotros creemos que es un territorio nuestro, ¿viste? Que lo transitamos, lo practicamos en la política, y creo que lo perdimos, perdimos el habla ahí mismo, ¿no? En ese territorio que teníamos una voz. Y el otro día se festeja el Día del Amigo, y paso por ahí, por Plaza Congreso, acá. Hay una pizzería de esas pizzerías Big, que se llaman ahora, que son unos discos tóxicos, ¿viste? Es así que te venden baratísimo. Pizza por licencia poética. Sí. Le dicen pizza, no, una vez es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero tenían una oferta para el Día del Amigo de 5 lucas 900, una pizza grande de mozzarella y una gaseosa grande. Como estaba lleno. Entonces pero no lleno. Una cuadra de cola daban la vuelta a la manzana. Impresionante. La mayoría venezolanos, gente de las aplicaciones, claro. ¿Viste? Y estaban felices, no es que iban con desagrado, sintiéndose humillados por la oferta. Claro. Estaban muy felices. Entonces yo digo, eso es también la felicidad del pueblo. O sea, lo que está sucediendo ahí es lo que acontece realmente, que están dispuestos a ser felices con eso. ¿No? Y la pasaron bien el Día del Amigo. Sí, porque entonces, con esa imagen de la felicidad, para conectar con... Nosotros también tenemos que ver en qué esa estética de la felicidad. Claro, son imágenes que tenemos. Porque en contraposición a eso, que eso lo tratamos mucho siempre en las charlas y demás, está el hecho de que Eva Perón aumentó mucho, digamos, apostó de una manera incluso loca, en el sentido de la locura que estamos hablando acá, ¿no? De decir, bueno, se dice, ante una necesidad surge un derecho, ¿no? Pero no le alcanzó con eso, con cubrir la necesidad. Claro, no es una transacción. Claro, porque la pizza esa de tóxica cubre en cierto modo una necesidad básica de poder festejar por poca plata con un amigo. Pero eso no sería el objetivo de Eva Perón de ninguna manera. Hubiera sido la mejor pizza, hubiera cubierto no tanto la necesidad, sino el deseo. Entonces, lo de Eva Perón, y eso generó un compromiso dentro del peronismo. Entonces, porque surge el derecho a un deseo. Ese es el gran quilombo que plantea el peronismo. El deseo no es lo mismo que la necesidad. Si no sería resoluble en términos capitalistas o socialistas, marxistas, pero más resoluble en la transacción. Se tramite muy fácilmente, se tramita, pero no es tan fácil. Entonces el peronismo puso como una vara altísima de deseo y necesidad, mezcló esa, y entonces nos compromete de una manera, nos compromete en todo sentido, porque entonces esa vara, la pérdida de derechos, nos sentimos agredidos imposibilitados de actuar sobre la realidad, porque tenemos esa expectativa por delante, que ya no es la expectativa popular. Tal cual. O sea, entonces que hay que disminuir la cobertura de necesidades, llevarlas a un zócalo que el peronismo no querrá reconocer nunca eso, ¿no? Porque eso implica también, pero esa es una gran incógnita, ¿no? Porque de todas maneras tenemos un pueblo feliz, a pesar nuestro, ¿no? Comiendo pizza espantosa. La gente feliz que se presenta de hecho ante nosotros no es la que nosotros tenemos en nuestro imaginario ni en nuestro repertorio.
Es un problema ese, ¿no? Es un problema estamos en tierras extrañas. Es un problema de representación. Claro, y por eso me pareció el poema de Helderlin, me pareció, claro. Estamos en tierras extrañas, perdimos el habla, ¿viste? Porque ya no... ¿Qué le tenemos que...? Yo se me ocurría, me puse enfrente desde la Plaza Congreso, increparlos y decir, no coman de esa pizza, que es una pizza de mierda. Ahí para levantarles el dedo, pero... Claro, ¿cómo quedaría yo, no? Ahí están. Un botón. Bueno, no quiero dialectizarlo tanto, pero también perdimos el habla porque hemos perdido capacidad de hacer silencio por un momento ante las imágenes que se nos presentan. Exactamente. Porque esos que ves vos haciendo la cola de la pizza tóxica, y bueno, es el pueblo tal cual está. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, que tiene derecho a comerse una pizza. Y vos como pintor tendrías que estar más dispuesto a pintarlo que a decirle qué pizza tiene que comer. Digo, no pasivamente, pero lo digo más allá de la anécdota. El tema para recuperar el habla hay que hacer silencio por un momento, ¿no? O convivir con eso y nos está costando. Pero el tema de que estamos capturados en imágenes que no son, yo te insisto a vos como pintor, ¿no? No pasa algo como que estamos capturados en unas imágenes que no están a la altura de la cuestión que se nos presenta, ¿o no? Tal cual. No sé si es por exceso de barroco o por exceso de ícono, pero en los dos casos como nos falta como la imagen dialéctica que nos podría poner en movimiento. Y cuando digo imágenes dialécticas, digo todo. Pinturas, televisión, cine, palabras, personas de referencia. Digo, imagen no solo por... Ahí estamos, me parece, ¿no? Estamos capturados por una imagen que nos paraliza. O que no nos deja parar, no importa lo que sea. Pero la búsqueda de... Yo tenía muy presente en este tiempo el tema del ecce homo. Este es el hombre. Este es el argentino, ¿no? Uno podría decir, bueno, está en el debate público en estos días. Este es el Homo Argentum. Es ese debate, ¿no? El ecce homo es Pilato pone ahí al varón de Dolores, aquí está el hombre. Claro. ¿Sí? Es el tema que nos falta ahora. Nos falta a nosotros como argentinos, nos falta en la política y también falta en la humanidad. Bueno, el tema de la imagen de lo humano, a nivel de las imágenes, está en un momento por la vía de la inteligencia artificial, ¿no? Está todo... Es un Caravaggio extremo lo que pasa, ¿no? Es un Caravaggio enloquecido, no sé si en el bueno o en el mal sentido. Eso me parece que es una cosa que, volviendo un poco, me parece que cuando hablábamos antes de cómo aparece o reaparece el tema de la trascendencia en el mundo del arte, de las artes plásticas, de la pintura, bueno, es un correlato de esto. No sé si esa búsqueda de algo que vuelva a ajustar, está mal decir la palabra ajuste, pero hay una búsqueda de ajustar, porque hay un desajuste tal que, ¿no? Tal cual. Y ahí, bueno, ¿qué imagen podemos considerar sagrada? Esa podría ser la otra cosa, también, ¿no? Como valor artístico, como valor religioso, ¿qué imagen es digna de ser considerada sagrada? Hoy día que todos llevamos un iconostasio en el bolsillo, ¿no? Porque vos ves las galerías de imágenes son un iconostasio. Sí, claro. Incluso tiene nombre las dos grandes redes, bueno, las tres diría. Instagram, la gramática del instante son rostros. Sí, claro. Facebook, más literal imposible. Claro. Y cuando Twitter pasó a llamarse X, es la X de la persona de acá a la China. Claro. ¿No? Llevamos un montón de imágenes con nosotros y al mismo tiempo ninguna es. ¿no? Tal cual. Ninguna. Yo leía que en el tema del ícono, la gracia del ícono es que los ortodoxos, sobre todo, miran el ícono porque suponen que Dios también lo está mirando. Es muy lindo, claro, ¿no? Claro. O sea, tiene un nombre eso, ¿no? El ícono ortodoxo. No sé cómo se llama técnicamente. Bueno. No me va a salir ahora. Padre Florence, tiene una carga. La máscara, el ícono y el semblante, que es como la intersección esa. La máscara, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque vos dijiste persona, ¿no? Persona es máscara, en la etimología es máscara. Claro, es persona, hablar a través de, ¿no? Persona. Sí. Y es todo lo contrario a humano. Claro. Porque lo humano es lo que está detrás de la máscara. Claro. Detrás de la persona, digamos, ¿no? O sea, uno es algo a través de su máscara. O sea, es muy lindo, por ejemplo, en italiano, es más claro eso, parece como que no se perdió el hilo lógico, porque si yo soy pintor en italiano, yo
se puede decir, yo soy pintor, pero no está bien. Se dice, io faccio il pittore. Quel uomo fa il pittore, el falegname, fa il falegname, el carpintero. Uno hace de eso. Claro. O sea, uno actúa con su máscara, ¿viste? Claro, sí. Hay una distancia el humano, ética. claro, Esa exacto. Distancia es lo humano queda ahí. O sea, claro, él es un humano que hace de pintor. Esto es una diferencia muy sustancial, porque nosotros nos comprometemos uno dice, el ser. Yo soy tal cosa, no importa, yo soy albañil, yo soy arquitecto, yo claro, soy sociólogo. Hay un compromiso que no es... esa cópula es un desastre. Claro, produce porque para los dos lados, primero porque sos más que eso, claro. Y por otro lado que yo te presentás y decís, soy, no sé, filósofo. Y bueno, mostrame tu filosofía. Después al final son profesores de filosofía, todo bien, pero no es lo mismo. Claro. Y la lección que tenemos ahí es que uno como persona suena a través de la máscara y demás, y como humano finalmente se humilla. Claro. Se vuelve humus. No brilla, se disuelve. Se disuelve, eso desaparece, el humano desaparece, ¿no? Y permanece el personaje. La persona. De ahí que puede usarse para el teatro y demás, tenemos personajes, ¿no? Porque tenemos solo máscaras. El humano está detrás, se precipita, ¿no? Entonces empezó a haber de hecho con cierta cuestión financiera y demás, que había mucha plata dando vuelta, entonces mucha de esa plata se canalizaba por el mundo de los remates. Es el equivalente a mercantilizar las habladurías. Claro, o sea, cualquier cosa dicha puesta en el... Sí, pero digamos, en el mundo del arte empezó a homologarse cualquier cosa más o menos que tuviera un... digamos, instalado esa dinámica, la idea de lo bello. Claro, esos son los grandes traumas que todavía al día de hoy no está, pero está yendo para ese lado. O sea, todavía no se puede abiertamente... Empieza a haber una cosa con la trascendencia. La palabra trascendencia empieza a aparecer en boca de muchos curadores manifiestamente ateos, por otro lado, pero que ya necesitan decir algo. De hecho, bueno, hay cosas muy interesantes que están pasando. Pero agotando el otro, ¿no? El asunto es que ese aprovechamiento de chicos que, qué sé yo, o sea, la falta de talento es algo que no era admisible, o sea, no era admisible marcar eso. O sea, es eso, fascista, son antiguo, ¿no? No entender los códigos y demás. Y entonces se dejaba, eso hizo que haya una tendencia al cualquier cosa, al cualquier cosismo, digamos, ¿no? Claro, sí, y cuando cualquier cosismo se puede valorizar por el dispositivo de las galerías, el mercado y los curadores. Y eso lo hizo muy bien, que creo que es uno de los grandes, que es muy talentoso, que es Mauricio Catelán. Ajá. Cuando pone la banana en la pared, está el de la banana pegada. O sea, la banana en la pared creo que marcó, y me parece que va a ser así, ¿no? Aparentemente sería como el máximo admisible de ponemos plata, $6.200.000 en una banana, ¿viste? Pero y en un concepto, puede decir que puede plantar una inflexión. Claro, digamos. Un punto de inflexión, como diciendo, bueno, lo que está diciendo Mauricio Catelán es que cualquier cosa es, ¿viste? Claro, o sea, yo te pego una banana en la pared y te la vendo a 6 millones de pesos. O sea, la había hecho ya hace varios años la banana. Lo que pasa es que ahora se vendió en un remate a 6.200.000. Eso no era, digamos, completó el concepto de la obra, el hecho de que se vendiera a 6 millones. Porque si se vendía a $50.000 como cualquier obra, no era... Acá realizó su valor, así hizo marxismo. Exactamente. Y mostró un poco cierta cosa absurda, ¿no? De la valorización. Entonces rompió todos los parámetros de valor. En cierto modo, la banana contribuyó a eso, pero ya es algo que estaba viéndose. Entonces, porque jóvenes artistas en general, de estos que están en la dinámica de cierta contemporaneidad, vendieron a precios insólitos, o sea, precios habituales, digamos, $100.000, $150.000, o sea, se llegaba a esos valores fácilmente. Bueno, hoy en día, si aparecen en las casas de remate esos mismos trabajos no llegan ni en pedo. Entonces, claro, las casas de remate están remisos a mostrar
esa falencia, o sea, porque ellos también contribuyeron a que como un grado de obscenidad. Claro, ¿no? claro. Entonces, vos ¿cómo das cuenta de un tipo que vendía a 200.000 que ahora por 50.000 no lo quiere nadie? Claro. El trabajo es una catástrofe. O sea, claro. ¿Cuál es la escala de valor? ¿En base a qué se valoriza? Entonces aparecen de nuevo el tema del oficio, de cierta cuestión. Hay una oportunidad para que reingrese claro, otra cosa. Claro, o sea, la idea de belleza es un problema, porque hay que ver qué es, cuál es el parámetro de lo bello. Pero bueno, la idea de la idoneidad, ¿viste? Que eso es más terreno. Claro, en el fondo se vuelve a tematizar la cuestión del valor, claro, que es lo que vale. Claro, no solo lo que vale en cuanto a precio, sino el valor de la idoneidad. Y entonces todo eso que es un terreno espinoso, está todo lleno de vidrio roto, está bien, estamos de acuerdo, porque uno puede caer en un conservadurismo absurdo también, como se dice habitualmente, eso de pontificar y esto no es arte, ¿viste? ¿Qué es eso? Bueno, yo no iría por ese lado. Pero sí iría por el tema de que cuáles son los valores. Claro, ¿no? Una cosa es no pontificar y otra cosa es no preguntarse nada. Claro, exactamente. Es un matiz, ¿no? Entonces ese matiz es lo que está pesando ahora, que están todos los coleccionistas con el culo contra la pared. Claro. Y esa es la verdad. Bueno, o sea, nadie es una oportunidad. Claro, es una oportunidad. Es el espanto para las casas de remate que no saben qué hacer. Hay remates que se anulan o se postergan, los grandes remates se están postergando, no están apareciendo los grandes remates, porque está la Feria de Arte de Nueva York, que era también un parámetro, se suspendió este año, o sea, hay muchos indicadores de que hay una crisis real, pero que no es la crisis económica, ayudará a la crisis económica, pero no. Pero está sobredeterminada por... Es más, en momentos de crisis económicas del 2008 y demás, los catálogos de los remates de Sotheby's y Christie aumentaban, yo los tengo. Ajá. O sea, se hacían el doble de gordos, porque había más oferta todavía, en plena crisis. O sea que no es debido a la crisis económica, hay una crisis de otro orden. En lo que te escucho como, voy a decir una palabra que tiene mala prensa, pero se puede... Volvió cierta vergüenza, como cierto pudor. Vergüenza, un poquito algunas obras dan un poquito de vergüenza incluso ajena. Hasta cierta culpa, en el sentido de lo que puede tener de productivo la culpa, ¿no? O sea, para que si vamos a decirlo exacto, si vamos a decirlo sin hacer nombre para no ofender gente, pero hay coleccionistas que no saben qué hacer con sus colecciones, que algunos le dan le dan consejos obscenos de qué poder hacer con su colección. Pero es verdad que han comprado mucho en los últimos años, a partir de los 2000 y demás, y que hoy en día da un poquito de vergüenza mostrarlas incluso. Claro, bueno, el hecho de que el lugar sacramental para llegar a ese tope sea plantar la banana. Claro. O sea, que queda algo ahí como muy mostrado, ¿no? Sí, como que se rasga un velo y aparece eso, ¿no? O sea, lo que se dice habitualmente, alguien dice que el rey está desnudo, ¿viste? Claro, y entonces y de pronto está desnudo, ¿viste? Era todo otra, o sea, estaba en la voluntad de todos el negar eso que estaba sucediendo. Y de pronto ahora no se puede negar más, por varios motivos, también por el cambio cultural, o sea, por las nuevas formas que se valorizan, o sea, esta cuestión de que la palabra trascendencia aparece de pronto en un montón de textos que antes no iba a aparecer de ninguna manera. Hay una lección muy interesante del Prete y Genter, una pareja, muy buenos pintores, de origen italiano, tenían una obra muy interesante, arte, abstracto, concreto, muy expresionista incluso, algunas cosas muy abstractas, los dos muy buenos, muy talentosos. Todo el cuerpo de obra empezó a valorizarse, a ser tenido más en cuenta en los últimos años incluso. Pero ¿qué pasó? Tenían todo otro cuerpo de obra que era manifiestamente católico. Ajá. O sea, trabajaba sobre la trascendencia, caras de Cristo, crucifixiones, sagradas familias, así, iconografía cristiana con su estilo, ¿no? Muy interesante, por otro lado, todas muy interesantes. No perdían calidad, pero el hecho que incorporaba el tema católico, ¿no? El misticismo, le dice, es mejor, o sea, la palabra místico y trascendente es mejor que católico, que es una palabra interdicta. Muy anclada interdicta, ¿no? Si uno, en el mundo del arte, si uno dice que es católico, inmediatamente
te hacen una referencia sobre la pederastía Sí, de sí, los sí, curas, y sí. vos tenés que dar una explicación de que no tenés de nada qué que tan sos cómplice nada más sos que católico. de cuál cura pederasta. Sí, es tremendo. Pero no pasa lo mismo si decís cristiano O mística, o místico, espiritualidad, o cosa sí, espiritual, ¿no? Bueno, Pero las pinturas de las que hablas son católicas. Sí, no claro. son místicas. Porque los rostros de Cristo pueden tener Es mística, Cristo, pero ¿viste? al final son católicos. Y entonces, Sí. claro, tenían todo ese cuerpo de obra que en general no lo mostraron mucho, que era más, por ahí más personal, o no circulaba. ¿Por qué? Porque las casas remates te decían directamente, decías vos, tengo una obra del Prete, pero es del periodo católico. Si era del periodo católico, no iba a remate o el valor bajaba dramáticamente. O sea, se cotizaba la obra que no era católica. Pero lo que es interesante de esto que contás, entonces, que mismo artista, obra dividida, pero no era tan gratis dividirla. O sea, Claro, había que considerar el valor exactamente. del periodo católico. Entonces, ese valor diferencial ahora se achicó también dramáticamente. Se hizo una gran muestra hecha por unos curadores muy buenos, ¿viste? Santiago Villanueva y Roberto Amigo. No sé si alguien más, pero en el Museo del Tigre, de Bellas Artes del Tigre, hicieron una muestra de mística, digamos, del periodo místico. Sí, el periodo místico. No, nunca van a decir católico, porque no. Claro. Nombre de guerra de lo católico Sí, es lo místico. Se llama nombre de guerra. Sí, y con gran éxito, y se mostraron, la obra es de gran calidad, y entonces ahora aparentemente esa brecha se estaría subsanando por el aire de los tiempos, digamos, porque ahora ya no está interdicto el tema. O sea, antes en el mundo del arte vos se suponía que eras por lo menos difusamente ateo. Difusamente ateo. O sea, no estaba tenido en cuenta, salvo que quiera ser budista. Sí, claro, tipo, se saldaba por el tema del orientalismo. Sí, que si tenga una religión que tenga un valor antropológico, ¿viste? Claro, o esta filosofía más tipo Levinas, el rostro, que tiene una matriz religiosa, pero cuando aparece circulando es más bien aséptica en ese sentido. Exactamente, no crea un compromiso con una eticidad media. No hay compromiso institucional, ¿viste? Sobre todo que lo más sin tremendo. Dios. Exacto. En realidad, porque el gran molesto es exactamente esa irrupción de la... que aparezca Dios. Claro, el peso de la divinidad. Claro. Pero entonces ahora eso empieza a quebrarse absolutamente, es un frente que se ha quebrado totalmente. Y entonces esta nueva cosa de que los chicos se hacen católicos, que se bautizan, estamos hablando de gente de nivel universitario, no chicos de barrio. Estamos hablando de gente que habitual hubiera sido hace 10 años atrás naturalmente ateo, naturalmente partícipes de toda ese plafón, digamos, de cultura francesa, ¿no? Digamos, de lesianos o sartreanos y espinosianos que, por otro lado, claro, Spinoza es un primer avance fue las citas muy habituales de Spinoza, cada vez mayores, ¿no? Que todavía hasta el día de hoy, Spinoza es como una especie de sustituto. O sea, es como un dios auxiliar del ateo, ¿viste? Es un dios muleto. Claro. Provee un sustituto a la idea de divinidad aceptable. En caso de reclamo de trascendencia, rompen el vidrio y sacan al dios de Spinoza, que es un dios incomprensible, ¿viste? Que es el plano de inmanencia. Es un dios como un dios plano, viable, es un dios muy viable. Es un dios plano, inmanente. Ahora, lo que está interesante de toda la parábola esta es que estamos otra vez ante. De un lado, decías, aparece la trascendencia. Del otro lado aparece cierta culpa, cierto pudor. Entonces, el fruto del bien y del mal es la banana pegada. O sea, se despliega como una historia, porque aparece una ética ahí. Porque tal cual. Salir del falso paraíso, digamos, del todo vale, y surgen otras cosas. Esa es como me parece el límite que estás marcando. Ahí está haciendo presión cierta, es el aire del tiempo que está marcando otras necesidades, ¿viste? Claro. Entonces el reclamo de la trascendencia empieza a tener un peso en este hecho concreto, ¿no? Un hecho social, que los chicos del mundo universitario que habitualmente iban hacia el materialismo histórico y demás, ahora necesitan tener otra respuesta. Con una necesidad. Claro, una nueva respuesta que los hace bautizarse, que está pasando muy
habitualmente. Todo ese tema, la angustia me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que todo podría terminarse, ¿viste? Que todo podría llegar la angustia del final, fin, ¿no? Es la angustia del fin. Sí, fin de época, ¿viste? Sí, la entreguerra es eso, ¿viste? O sea, la tecnología ahí pasó, la electricidad, todo tipo de nuevas formas tecnológicas que no se terminaban de entender. ¿Vos viste las confusiones que, o sea, entre la década del principios de siglo, ¿no? Hasta la década hasta casi la Segunda Guerra Mundial, todo ese periodo, la electricidad era una solución para todo. Claro, todavía se podía creer en la solución algo parecido a la inteligencia artificial, que hoy en día era la electricidad. Entonces había aparatos eléctricos para todo tipo de cosas, para curar cosas, para pensamientos. Como una esperanza. Sí. Pero después eso se empieza a apagar y en los 30 se empieza a ver como el ruido. Claro, ¿no? Exacto, y aparece ya el fantasma real, ¿viste? Del exterminio y demás, ¿no? El expresionismo alemán lo captura muy bien. Uno podría decir, yo a veces pienso que uno tiende a pensar, estamos un poco más adelante, pero en el fondo estamos ahí mismo. Sí, estamos. O sea, porque 100 años no es tanto. No es tanto, sí. O sea, que es mucho, es una merca que te vende la modernidad, que es mucho 100 años. Sí, pero estamos más o menos. Estamos comprimidos como en drama un espacio de tiempo existencial, ¿estamos ahí o no? Estamos muy cercanos. Si uno ve, por ejemplo, todos los paradigmas religiosos que aparecen en esa época, Madame Blavatsky, ¿viste? La teosofía, por ejemplo, son todos esos opciones que hoy en día ya no tiene, o sea, porque estando las religiones, ¿cómo se llama? Los evangelismos, el neopentecostalismo, el pentecostales, todas esas opciones capturan ya el afán, digamos, de trascendencia. Responden mínimo a ciertos niveles, a cierta forma de trascendencia. Y en cambio hay un fenómeno que yo veo como muy interesante en ese sentido hacia el futuro, que le falta institucionalidad. Y a la larga la institución ofrece una seguridad, una cierta estabilidad, que las religiones pentecostales y demás tienen bordes muy difusos, ¿no? O sea, el límite, no hay un límite institucional que se imponga, entonces eso los pastores, que parece hoy una fortaleza, exacto, esa libertad que tienen, esa apertura, esa capacidad de estar en los lugares y demás, de atender los reclamos inmediatos y demás, sin una institución detrás, sin una formación estricta para los pastores, que de hecho muchas de estas religiones tienen pastores bastante disparatados, digamos, con formaciones muy carentes y demás. Eso no tiene buen pronóstico en el tiempo. Es muy difícil sostener eso. O sea, haces con cualquier galpón una iglesia evangélica y bueno, está bien, depende de la suerte que tengas con el pastor, que esté más o menos adecuado al momento y demás, pero si no, eso es hay evanescente. Un punto, me parece, y que en algunas cosas ya se manifiesta de cierta sed de institucionalidad, digamos, de dureza, por decirlo de alguna manera. Exacto, pero en otros casos, la misma conformación del catolicismo, a través de la estructura desde el Vaticano y demás, esa pirámide de mandos y la formación de los que últimamente está medio floja, pero por lo menos en la intención, estando los jesuitas, digamos, hay una cierta garantía, ¿no? Sí, pero la preocupación por lo menos sí. Está presente y está la institución, está la parroquia, que es sólida, que está ahí, que habrá que llenarla de una manera más o menos adecuada, pero hay garantía institucional. Sí, porque entonces además, en el tiempo eso va a rescatar todos los pedazos de todo lo... Me parece que ahí esa hay larga algo... historia, yo creo que está, qué sé yo, está en la historia del... El cardenal Newman es un ejemplo de eso, entre los anglicanos y los católicos, ¿no? Toda la vuelta de Newman y con el Chester, todo, etcétera, vuelven a Roma. Porque además, ¿qué garantiza la institución? Que después puede haber buenas transgresiones. Claro, exactamente. Porque en el fondo, si vos lo que necesitas transgredir, porque es necesario transgredir o se da transgredir o hay una sed de pasar el límite, tiene que haber qué. Claro. Bueno, pero y vale con el arte también. Claro que sí, pero lo que pasa es que ya el sobregiro de la transgresión y demás ya es un juego que a nadie le satisface. Claro, exactamente, claro. Si el reingreso de la trascendencia es una búsqueda de límite también para que eventualmente, más allá de lo que pase así cronológicamente, vuelva a ser posible transgredir algo con sentido. O sea, totalmente. Porque no estando, al final termina siendo un caos que ni siquiera
valoriza su carácter de caos. Claro. ¿No? Porque no, con caos contrastado con qué. Claro. ¿No? Ahí. Mira, Volvamos acá a la tengo novela. un textito que tengo que tiene que ver con esto, con el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Lo que hablábamos, el arte contemporáneo como una religión laica. El mundo del arte contemporáneo solo nos pide creer con entusiasmo, suspender las dudas, abandonar prejuicios y volvernos sensibles a sus misterios, siendo partícipes de sus novedades. Aceptar finalmente que esos misterios, al igual que lo de la transustanciación, no se nos revelarán en su totalidad. Nunca se es lo suficientemente contemporáneo. Esa es la deuda con que ingresamos a este mundo. Y así somos acogidos en sus instituciones. Ella nos garantiza que el flujo de novedades no se detendrá. Solo nos queda estar atentos, porque todo lo que produce la realidad en el mundo podría ser resacralizado y tener su lugar en las instituciones del arte contemporáneo. O sea, esto es hasta donde llegó. O sea, todo puede ser entendido. Es como el punto límite. Exactamente. Y entonces ahí estamos en un problema. Porque finalmente se revelaría la institución como una nueva religión laica, claro. O no podría cubrir en ese momento es en el que estaríamos presentes, ¿no? O sea, el reclamo de trascendencia no lo ofrece el arte, como parecía que hace no muchos años atrás, en el arte se podía vivir a la manera de una nueva religión. ¿No? Y ahora hay algo ahí que encuentra su tope, claro, es un problema de tope, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? De Heidegger decía de acabamiento, ¿no? El acabamiento es como el acabamiento de la modernidad expresado en el campo artístico. Tal cual. Y entonces ahí quedamos, solo un Dios podrá salvarnos. Tal ¿no? cual, sí. Y el retiro de los dioses y la sensación, esta búsqueda de trascendencia o reaparición de la cuestión de la trascendencia en el arte es otro nombre de este estadio de desierto, digamos, ¿no? Y no sé si lo ves así. Sí, tal cual. Y hay que operar para ver cómo se resuelve. Heidegger diría, bueno, ¿qué ha de suceder? Viste que cuando Heidegger habla de los dioses, y habla también de el diosar. Bueno, ¿cómo hemos de diosar? ¿No? Claro. O sea, para no poner a la divinidad como ente, hay algo de la práctica. Que lo traduzco. Claro, como un ejercicio, como una praxis, ¿no? No es una palabra muy heideggeriana, no importa, pero es como algo que hay que hacer, algo a lo que hay que disponerse, acontezca. Es una disposición que hay que tener para que acontezca, ¿no? Tal cual. Y en eso me parece que estamos así en el arte, estamos así en la vida cotidiana atravesada por la tecnología, estamos en la política, y la religión misma está buscando eso, ¿no? ¿Qué hace con esa búsqueda que aparece y donde aparecen también las tentaciones de refugiarse con los pocos, los arcaísmos, el gnosticismo, ¿no? En cada uno de los campos el espinosismo, claro. Los ciertos elitismos, claro, digamos. Claro. Porque a mí me parece esto. Una cosa es, por supuesto, en todas estas dinámicas hay algo que compete a los pocos. No por elitismo, sino para que no todo sea la dictadura. Me ha pasado de eso, uno lo puede escuchar mucho, ¿no? Si suena alguna voz que dice, si tengo que creer, voy a creer en el Dios de Spinoza. Que tiene poca capacidad de reclamo, es un Dios raro, es un plano, claro, una especie de Dios plano, ¿no? Un plano de inmanencia que no te va a joder demasiado. Yo creo que en eso hay que advertirse, ¿no? Como la pseudo salida. Yo creo que estamos... Ese es nuestro gran infierno, no que no haya salidas, sino la multitud de pseudo salidas que aparecen, que son como muletos, me parece. Tal cual. Y ahí hay un montón de, ¿cómo decir?, de recocinadas de filosofías cool, que nada, estaría bueno enfrentarse con algo más exigente, eso, ¿no? y después, por si otro va a ser lado, Dios, que sea un Dios más o menos que exija. El retiro hacia la tradición. Y después, claro. Sí, que es el otro lugar también de elitismo, ¿no? Porque es muy elitista también. Quedémonos acá los pocos que sabemos. Los que entendemos, los que somos eruditos en los temas que hay que serlo, ¿no? Como imagen bíblica serían los evangelios, ¿viste? Cuando está en el Monte Tabor la transfiguración, bueno, ves algo luz, y los apóstoles dicen, quedémonos acá, está bárbaro. Y Jesús le dice, no, chicos, no es acá. Vamos ahí donde está todo el mundo. Está bueno, alimentémonos acá, pero si no vamos ahí. Y hay una tentación ahí de decir,
Es como... Sí, Francisco es el que diluye, el que no tiene... Y del otro lado, una cosa muy sofisticada, trasidónica, es la tentación de la pureza. Claro. La seguridad que te da la pureza. Sí, que es una tendencia natural, ¿no? El catarismo, ¿no? Sí, claro, como decíamos antes, en todos los momentos se repite, y para todos los campos se repite la tentación de la pureza. Un lugar que ya estuviera asegurado. Eso, y a los cátaros nunca le va bien, ¿no? Y al final hay que matarlos a los cátaros. Pero claro, al final sale mal. Pero aparte son como los troscos, ¿no? Los troscos y los cátaros más o menos es lo mismo. El exceso de pureza mata, ¿no? Porque es el aseguramiento total. Es como querer eliminar el dolor. Eso pasa con la medicina del dolor. Se gastan millones. Pero si eliminás el dolor, después no tenés quien venderle nada porque eliminaste el coso al que le duele. Ahora, muy inteligentemente trató a los cátaros, más allá de la cruzada que los hicieron mierda, por supuesto, ¿no? Sí. Pero mi familia viene de Calabria, de un lugar que se llama Guardia Piamontesa. En realidad es Fuscaldo. Guardia Piamontesa se llama, es un pueblito que está arriba de una montaña a 500 metros de altura, en un pico así, y el pueblito es más grande que la cúpula de la montaña, ¿no? Y se llama Guardia Piamontesa, ¿por qué? Porque son valdenses. Valdenses, interesante. Pedro Baldo, ¿no? Sí, Pedro Baldo. Que huyeron del sur de Francia, precisamente eran cátaros y bravos, ¿viste? Y escaparon, cruzaron la cordillera y llegaron hasta Calabria, que era el lugar inhóspito, el lugar salvaje, ¿viste? Claro, los últimos valdenses. Estamos hablando ya del 1500, más o menos. El marqués Spinelli fue el encargado por la iglesia de eliminarlos. Entonces hay ahí toda una cosa que se llama la Puerta de la Sangre, que es donde los mataron a todos los que estaban en esa. Y se dispersaron por ahí, tal vez yo tenga algo de esa sangre cátara, pero inmediatamente, ¿qué hizo? La iglesia muy alerta, ahí la institución funciona, por eso tiene sus reflejos. Y inmediatamente puso un santo que es San Francesco de Paula. Paula es la ciudad cabecera de ahí. Y San Francesco de Paula, que es un franciscano, padre mínimo, los mínimos, y que le dieron, o sea, es el santo de los calabreses, de la zona, ¿viste? Ese es el gran santo. Y no es casual que sea franciscano, porque Baldo y Francisco de Asís son fenómenos análogos, muy análogos, con destinos institucionales distintos. Exactamente. O sea, Baldo se sale, exactamente, protestante, digamos, porque es un proto-protestantismo, porque son más o menos contemporáneos. Claro, Francisco genera la atención, pero adentro. Adentro de la institución. No entonces, se refugia aparte. Y entonces ahí la iglesia pensó rápidamente en hacer santo a San Francesco de Paula, porque era el santo que podía capturar toda ese aire de catarismo que estaba dando vueltas por Calabria. Está bueno porque es una respuesta, digamos, ¿no? Es una institución que contener funciona. Y una mediación también para eso que estaba seguramente expresado en el espíritu de los valdenses y de los cátaros, pero para darle futuro. Exactamente. Para darle trascendencia, uno podría decir en el sentido también cronológico, destino, darle destino. Y entonces esperemos que la institución hoy en día esté alerta como para tener en estos tiempos, esa capacidad también. Para poder capturar esto que está sucediendo ahora, ¿no? Sí. Y nosotros estamos en ese campo transicional, medio en el borde entre eso que emerge y lo que conocemos de la institucionalidad. Ahí es el tema. Es como una zona experimental que hay que hacer. Tal cual, animarse a hacer la experiencia de eso sin ceder ni a la inercia ni a las luces de la seguridad. Somos pocos y la tenemos clara. Tal cual. ¿No? Algo. Se debe reflejar en el mundo del arte eso, ¿no? Sí, claro. Como esa tensión poder está ahí tener en la cabeza claro. Personas concretas. Hay un afán ahora de los chicos más jóvenes de aprender a dibujar, por ejemplo, de volver a un oficio, ¿viste? Respaldarse en un oficio. La disciplina también, ¿no? Una disciplina, Hay algo de una disciplina así, que tiene un costo. Que hace unos pocos años se despreciaba absolutamente. Vos no podías decir, no sabe dibujar, que no quiere decir nada, sos más bien un facho. Claro, no se podía decir eso. No podías decirlo. Hoy en día hay una necesidad de eso, de captura de nuevo del oficio, un cierto sacrificio, ¿no? En el sentido pleno de la palabra sacrificio, ¿no? De tener algo, poner algo tuyo, ¿viste? De poner, y eso se valora de nuevo. Y me parece que va a traer muy buenas noticias en el arte eso, ¿no? Ahora, eso cambia un poco la agenda de lo emancipatorio, ¿no? Claro, sí. Lo que tenemos que buscar es el nuevo camino emancipatorio. Pareciera ser lo inverso. Lo inverso, sí, claro. Sí, claro. El tema es voy a decirlo de una manera que es un medio una barbaridad,
una libertad que solo se adquiere si en algún punto te sometes a alguna regla. Exacto, claro. Ahí o sea, la palabra sometimiento tiene mala fama, yo ya lo sé. También, sí. Pero, sometimiento y regla, dos palabras. Son palabras de poco. Unidad básica, sometimiento y regla. Esa es buena. O galería de arte, sometimiento y regla. Yo creo que es una corriente nacional. Es genial. No la veo mucho, pero genial. sería disruptivo. Ahora, uno podría decir, nacional, no unidad básica. donde no hay regla, no hay transgresión. Claro. Cualquier niño lo sabe. Tal cual. Y en el fondo cualquier artista quizá no lo quiere saber, pero lo tiene que pero saber. tiene que, claro. No hay estilo nuevo sin transgredir la regla del género del estilo que haya. Exactamente. ¿No? Eso se Es debe así. estar experimentando, incluso rompe no solo lo sublime del arte, en un punto termina rompiendo el negocio, ¿o no? Tal cual. Pero lo que hay que, el tema del arte, que todas estas cosas que vos acabás de decir son todas perimidas, todas cosas que ya pasaron a otro estamento, ya es parte de la historia del arte. Hoy en día se llegó a que no hay regla, que no hay sometimiento de ningún tipo, no hay belleza, no hay ningún tipo de contención, que todo podría ser, es decir, esta charla es arte, esto se puede vender cualquier en un instalación, museo, cualquier cosa. Entonces, esa falta de límites, que es la libertad total y de la cual viven, o sea, acá lo que no hablamos es de la irrupción del gran sujeto histórico del arte, que es el epifenómeno. Claro. Entonces, o sea, el epifenómeno son todos los curadores, todos Claro, los teóricos, todos los que generan este plafón. Toda la tropa de oficios de... Exacto, que tiene ya sus propias necesidades, atiende a sus propias necesidades, se habla a sí mismo incluso. Debe reproducir su lugar. Claro, y deben garantizar, porque ya hay muchos oficios de por medio, hay muchas vidas que se nutren de vivir del epifenómeno del arte, no exactamente de la acción artística, sino del epifenómeno artístico, o sea, de todo lo que tiene alrededor. Entonces, cuando es tan grande, ya se autonomiza. Claro, y tiene ya no mucha responde. capacidad de aguante. Exactamente. Hay que contar Entonces, con que aguanta. Claro, es como, por ejemplo, un editor que tiene una gran editorial, tiene las máquinas de imprimir y no tiene los poetas adecuados. Va a imprimir algo, cosa de que las máquinas y va a no se inventar le- poetas, Claro. ¿viste? Se van a inventar poetas. O sea, el epifenómeno está inventando artistas cuando necesita. Hay demasiados museos de arte contemporáneo y demás, y esto es lo que produce aquella crisis de la que hablábamos al principio, ¿viste? De que todo el mundo se pone contra la pared, empezando por los que ponen la guita, digamos, y diciendo qué es esto. Vamos a ver un poquito, porque no está nada está claro, ¿no? Claro, es súper exigente, ¿no? Porque todo ese aparato, ese aparataje superestructural tiene mucha capacidad de aguantar. Hay que contar con que no es que de suyo va a reaparecer algo, un nuevo brote de cosas. Porque No, claro. El desierto, ese medio devastado, y tiene... claro. O sea, no hay que fantasear tampoco con una alternativa que surge. No, para nada, no, eso se va dando, va ajustándose ahí adentro, porque uno tiene que respetar las vidas de la gente que está viviendo del epifenómeno. Claro. Está muy bien eso. Sí. Y entonces tendrá los tiempos que se impongan ellos, pero claro, tendrán que tener más ejercicio de contraste con la realidad. Claro. Que es lo que no están teniendo, están un poquito duritos, ¿viste? Claro. Porque la realidad les está marcando algunas cosas que el epifenómeno está gordo. Claro, y no se deja tocar. Claro, ¿viste? Como diciendo, no se da por ¿viste? La verdad la vamos a decir. O sea, como diría Furio Colombo, ¿viste? El famoso politólogo italiano, ¿viste? Bien maquiavélico y demás, que decía: las únicas buenas noticias son las generadas en la propia oficina de prensa. Claro. Y eso es lo que hace el epifenómeno, funciona así. Claro. El epifenómeno genera las buenas noticias. De afuera nunca viene una buena noticia. No lo vamos a reconocer. Uno podría decir que la verdadera buena noticia que podríamos tener ahora sería la capacidad de plantear una buena mala noticia. Claro, o sea, un evangelio de malas noticias. ¿No? O sea... No. Bueno, así fue el Evangelio también, ¿no? Era la buena noticia, pero para lo que estaba instalado era una mala noticia. Exactamente. Y saber escuchar. Pero me gustó el título, ¿cómo era que dijiste? Sometimiento y qué. Sometimiento y regla. Sometimiento y regla. Corriente de liberación, corriente emancipatoria, sometimiento y regla. Está bien, ¿o no? Ahí está. Terminamos ahí.